Prácticamente ha pasado un mes desde que el gobierno de México anunciara que 324 municipios del país serían boca de playa para reanudar actividades. Estos municipios fueron llamados de la esperanza por no haber registrado casos de SARS-CoV-2 en el mes previo. Ubicados en zonas aisladas, con poca población y baja o muy bajo acceso a servicios y comunicaciones, según datos de Coneval, el 84% de estos municipios tienen riesgos de pobreza superiores al 60%. El gobierno federal informó que cada semana se actualizaría el listado para determinar qué municipios podrían mantenerse activos. Pero la esperanza se perdió días después de presentarse la lista. Los gobernadores de las 14 entidades donde se ubican decidieron que no reanudar actividades debido al alto nivel de contagio registrado en el país. Por ejemplo, Oaxaca, donde se ubican 213 de los 324 municipios de La Esperanza, se encuentra en máxima intensidad de contagios. Como Oaxaca, las 32 entidades del país están en semáforo rojo y solamente 3 con tendencia a la baja. Unos días después de haber presentado la lista, la Secretaría de Salud informó que dejaría de publicarla para evitar confusiones. El proyecto de municipios de La Esperanza fue una buena idea, fue una mala idea, tuvo mala ejecución. ¿De qué se trató? Vamos a ver qué opinan los panelistas de esta noche. Y hoy nos acompaña desde la remota distancia Paola González, diputada federal por Morena, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población. ¿Cómo estás, Paola? Mucho gusto y bienvenida. No me oye por ahí, ahí está. ¿Qué tal? Luis Enrique Toscano, él es presidente municipal de Tocumbo, Michoacán. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con un gusto de estar con todos ustedes. Buenas noches. Igualmente, Aide Reyes, ella ya ha estado con nosotros, asesora legislativa e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Aide? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias, Genaro. Gusto en saludar a todos. Igualmente, y Carlos Brito, él es regidor en Jojutla, Morelos, también ya ha estado por acá, un buen amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Usted nos ve y aquí nos comparte conversación. Qué bueno que estás con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar justo, quería dedicar este viernes a hablar sobre cómo se ve la pandemia desde los estados, desde el interior de la República. Evidentemente tenemos siempre este sesgo de hablar de los temas del país desde la Ciudad de México y pues por eso vamos a los estados a escucharles. Empezábamos Aide hablando sobre estos municipios de La Esperanza y el tema de que Oaxaca concentra la mayor parte de la proporción, digamos, de estos municipios que hoy en día parece que ya desaparecieron. Y la pregunta que yo hacía al principio es de si era o no una mala idea o estuvo mal ejecutada. ¿Por qué desapareció de repente del radar? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo se está viendo en Oaxaca el tema? Mira, efectivamente tienes razón. Y yo, pues pensando en esto que dices, si es una buena idea o si fue algo mal ejecutado, yo diría que fue una idea fundada en el optimismo, ¿no? Desde que el momento que tú ves que hay municipios desde un mapa donde lo hayan diseñado, pero pues el presidente sí conoce bien el país y conoce perfectamente bien Oaxaca, creo que desde el espíritu de entender que quizá la ciudadanía, los pobladores de esos municipios guardaron las reglas de la sana distancia, del aislamiento, de una serie de cosas a través de sus regímenes que tienen de gobierno, yo quiero suponer que desde esa idea fue que se les puso municipios de La Esperanza. Pero desafortunadamente también aquí hay contrastes de la realidad que pues poco a poco lo van revelando. Entonces, a pesar de que fue una idea optimista, quizá como para darnos la esperanza de que había municipios que se salvaban del COVID-19 y que también lo dijeron muy claro, que conforme hubiera un solo caso, eso cambiaba automáticamente a semáforo verde y así consecutivamente. Pues ya bien, Oaxaca está en rojo, no me refiero a que todos sus municipios, ya ha habido pérdidas de varios de esos municipios de La Esperanza. Tienes razón, Oaxaca concentraba más de 200 municipios de La Esperanza. De hecho, Oaxaca tiene 570 municipios, lo que representa aproximadamente el 23% de los municipios del país. Entonces, imagínate la densidad en cuanto a regímenes de gobierno. No quiere decir que cuanto a densidad poblacional, como bien mencionaban hace rato, son lugares poco poblados. También hay algo importante aquí, si no hubo pruebas antes en estos municipios, si no había un testeo para ver si había COVID o no, pues también era muy difícil saber si efectivamente estaban libres o no. Hubo municipios que a la semana ya estaban pasando a semáforo verde, lo cual quería decir que tenían un contagio pues previo, obviamente, de 2 semanas atrás. Lo otro, la movilidad, ¿no? La movilidad es importante. En el caso específico de Oaxaca, pues tú que conoces bien también,
tú sabes que no es lo mismo decir que son 100 kilómetros en una ciudad del norte o en un estado del norte, 100 kilómetros de un punto a otro, como son 100 kilómetros aquí. Claro. Porque pues aquí pueden significar a veces 11 horas. Claro. Y esa dificultad para llegar pues también dificultó que el virus llegara. Pero al final del día va llegando. ¿Cuál es yo diría la lección que se puede aprender aquí? Que como se dejó la puerta abierta que también los gobiernos municipales y que el gobierno del estado tomara sus propias decisiones, respetando que se es una autoridad sanitaria, pues aquí el semáforo se mantuvo en amarillo en ese momento, ahorita pues ya está en rojo, pero los mismos municipios que se rigen en su mayoría de estos municipios que estaban como municipios de la esperanza en usos y costumbres, pues están muy en una cosmovisión de respetar mucho a su autoridad municipal y viceversa, la autoridad municipal respetar mucho a la población. Sí. Instalaron filtros, etcétera, para poder evitar que el virus llegara, pero siempre pasa porque hay movilidad de un pueblo a otro, hay comunidades vecinas que colindan y que lo traspasan, pero también las empresas que si no siguieron sus lineamientos específicos que les dio el IMSS para que pudieran circular de higiene, pues las empresas refresqueras, las empresas que llevan toda esta comida chatarra a las comunidades, claro. Pues ellas sí entraban. Claro. A ver, empecé con Oaxaca porque en efecto en la nota que estaba leyendo al inicio del programa, Carlos, venía el ejemplo de Oaxaca, pero es un pretexto, digamos, para hablar de cómo están viéndolo ustedes desde sus estados, sobre todo este tema. La idea de los municipios, sé que Morelos me parece que no tenía un solo municipio, pero platicando contigo me contabas un poco esta idea de que sí puedes encontrar muy fácilmente cuál ha sido, digamos, la ruta de la COVID y de la propagación en tu estado. Las zonas rurales menos afectadas, las zonas evidentemente Cuernavaca y las ciudades del estado, pues evidentemente con más. Me decías algo también de la ruta de la Carretera del Sol. ¿Cómo lo están viendo desde allá y qué te pareció al final esta idea de los municipios de La Esperanza que pues ya prácticamente fue desechada? Bueno, pues como idea yo creo que sí, desde luego, como mencionaba mi compañera, pues parte de un optimismo, pero también creo que ha sido parte, a pesar de que yo creo y confío y avalo y respaldo, y es mi obligación además, coordinarme con la estrategia de la Secretaría de Salud Federal como autoridad municipal. Sí es cierto que ha habido problemas de comunicación en varias ideas, y una de estas es esa. Los municipios de La Esperanza, al igual que el concepto de nueva normalidad y otros, se han acumulado en un problema de comunicación. A veces más que claridad generan problemas no solamente de aplicación, que ya sería como lo más complicado a veces, sino la misma ciudadanía genera expectativas falsas o demasiado desbordadas sobre lo que puede significar. Aquí en Morelos, en efecto, pues sí se puede observar que la movilidad es el factor central, ¿no? Uno puede observar la carretera, la autopista del Sol, que va de Ciudad de México a Acapulco, y en efecto son los municipios que atraviesan eso los que más han tenido incidencia de casos. Ahora bien, lo que sí creo que es, digamos, relevante o importante de esta nueva etapa, y que también, a pesar de que la decisión técnica pues, es muy positiva, pero también se comunica mal, es justo la regionalización de la epidemia, que lo he explicado múltiples veces a las autoridades federales, y que obedece a las distintas realidades tan complejas que tienen territorios muy extensos, como decían en el caso de Oaxaca, pero incluso aquí en Morelos, que es un estado muy chico. Tenemos dos zonas completamente diferentes, dos realidades, y que creo que sí es importante que se aborde de esa manera. Eso está muy bien. Lo que me parece que está equivocado es la falta de comunicación que a veces existe o de desconexión entre autoridades municipales y estatales en, digamos, en cómo se hacen de manera concreta estas medidas desde la jornada de elecciones a distancia a la fecha. Cada municipio tiene una visión diferente de cómo aplicar las medidas, cómo entrar, digamos, a suspender negocios que ya son esenciales, qué sanciones hay, cuáles no, los criterios, cómo se acompañan, cómo se coordinan, y eso es un problema que genera, pues, asomado a la falta a las expectativas desbordadas, pues la falta de un criterio homologado. Claro. Presidente municipal Luis Enrique Toscano, ¿cómo lo ves tú desde tu localidad? Evidentemente también, decía Carlos, ha habido cooperación y coordinación, digamos, con la Secretaría de Salud Federal, pero me imagino que también a nivel municipal hay una coordinación con las autoridades locales, estatales. ¿Cómo se está viendo en Michoacán? ¿Cómo lo estás viendo desde allá? Es correcto, yo coincido con que esto fue una creación para dar optimismo al pueblo de México, pero que desgraciadamente yo fui un municipio considerado como de La Esperanza y que esto vino a acarrear una situación de relajamiento por parte de los ciudadanos, que habíamos implementado una gran disciplina, habíamos coordinado muy bien con diferentes sectores de la sociedad, y que este pronunciamiento vino a dar
un relajamiento de la sociedad, empezó a decir, oye, ya nos disciplinamos, ya hicimos todo lo que nos pidieron como autoridad municipal y ahora venimos a pedirles, ¿no?, que nuevamente volvamos a una normalidad como la que teníamos antes de entrar a este tema de esta emergencia. Y bueno, nos tocó nuevamente decirles, explicarles, no, señores, el tema de que seamos un municipio de La Esperanza no quiere decir que vamos a volver a hacer nuestras actividades como las habíamos hecho antes de esta pandemia, y nos fue muy difícil nuevamente generar esa disciplina, generar esa correspondencia con la ciudadanía, porque se confundió muchísimo, ¿no?, la ciudadanía a la hora de ser declarados como municipio de La Esperanza. Y bueno, aunque le batallamos un poquito aquí los ciudadanos, la verdad que hemos tenido una gran comunicación con ellos, continuaron respaldando estas acciones. Aquí implementamos algo muy, muy importante y coincido con el regidor Carlos, que esta visualización que hace los gobiernos, que tienen como que diferentes puntos de vista, que no hay una coincidencia, no hay una concordancia por parte de los gobiernos estatales con el gobierno federal, con los gobiernos municipales, porque las condiciones son muy diferentes en todas las regiones, y la verdad yo creo que deberíamos de considerar que fuera un solo lineamiento, que este tema del COVID en los diferentes órganos de gobierno más bien tal parece un tema político, un tema donde vamos a decir las cosas para quedar bien con la sociedad, pero la sociedad está esperando que le demos una respuesta sólida, segura, cuáles son las acciones que deben de emprender desde un bolero, cómo se debe de cuidar, si el uso de un cubrebocas se exime, los impide que vaya a tener un contagio, y la verdad no es así. Un taquero que está ahí tras su mostrador está pidiendo que yo quiero regresar a trabajar con las mejores condiciones. Díganme cómo, explíquenme. El que vende verdura en el mercado, el que está vendiendo hamburguesas, todos están pidiendo de verdad que haya una unificación de criterios, y eso es lo que yo veo, que es lamentable, que es muy grave, que se escuchen tantas versiones de qué es lo que tenemos que hacer, de que si el semáforo está en rojo, en azul, en amarillo, que si la curva lo no... mismo del cubrebocas y demás, que ha sido uno de los temas más polémicos también, los que más se ha discutido. Déjame escuchar a la diputada federal por Morena del Estado de Nuevo León, para entender un poco también cómo están viendo allá desde tu estado. Evidentemente el gobernador pues ha tratado de hacer una alianza con gobernadores vecinos de Coahuila, me parece, y Tamaulipas, una especie de blindaje respecto, incluso de distanciamiento respecto a las medidas del gobierno federal. ¿Cómo lo ves tú y qué te dice la gente a la que representas? Pues bueno, mira, principalmente el tema de los municipios de La Esperanza, no creo que coincido con los compañeros que acaban de hablar. Este proyecto yo creo que ha sido un gran proyecto con esta parte de querernos sobre todo sensibilizar a la ciudadanía, ¿no? De como decía el compañero que me antecedió, no que el municipio de La Esperanza ya fuera parte de que ya estaba bien, que podía salir la gente a la calle, sino de generar más bien la conciencia a los que estamos afuera de esos municipios, a los que estamos afuera de esos pueblos, de no ir, de no acudir, de sensibilizarnos a nosotros, de ver que la gente pues allá no tiene una movilidad como se tiene en la ciudad, de ver que están en la sierra, que no pueden bajar rápido, que no hay medicamentos, que no hay atención, y que pues la mayoría son adultos mayores que tienen otro tipo de problemas de salud, y esa fue la parte más importante que los municipios de La Esperanza trataron de darnos esta sensibilidad a la demás ciudadanía, los que estábamos afuera, de no ir y de no ir a llevar contagios y exponer a nuestra gente de los municipios. ¿Cómo lo veo yo desde acá, desde Nuevo León, desde esta forma de no solidarizarse con el problema por parte del gobierno del Estado de Nuevo León? El gobierno del Estado de Nuevo León pues, ha cometido enormes errores, apuntando sobre todo que respecto a la economía se inició mucho antes de que la curva de contagios estuviera alta en el estado, una detención de la economía como lo fue en el municipio de San Pedro Garza García, que por supuesto empezaron desde mucho antes a paralizar esto y a tratarse de ver como si estuvieran haciendo las cosas correctamente, cuando en realidad la ciudadanía de San Pedro, la ciudadanía de Nuevo León, pues empezó a sufrir carencias económicas
muy importantes desde hace tiempo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues que ahora tenemos este problema de la violencia, este problema del colapso económico en que la gente está, pero debido a que no se han atendido las estrategias de la política federal, del gobierno federal, y pues con base a este tipo de cuestiones de rebeldía, podemos decirlo de esta forma, pues estamos en la situación en la que estamos ahora en Nuevo León, y pues tratando de copiar tal vez un sistema del alcalde de San Pedro, aquí en Nuevo León, que por supuesto no fue el más adecuado. Sin embargo, pues sí hubo quienes trataron como de imitarlo, de copiarlo en este contexto que tienen de verse como superiores para no acatar una orden presidencial o un sistema de gobierno que por supuesto están calificados. Y pues bueno, aquí están las consecuencias. Y pues bueno, por supuesto que no compartimos o no comparto todas las posturas que el gobierno del Estado de Nuevo León ha tenido, tampoco el municipio de San Pedro. Por cierto, hoy en la conferencia vespertina se anunció que 16 estados pasan a naranja en este semáforo federal, 16 estados que son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur, Yucatán, entre otros. La Ciudad de México y el Estado de México continúan, por supuesto, en rojo, al igual que el estado de Morelos, pero Michoacán ya pasó a naranja. Presidente municipal, ¿cómo lo ves? Evidentemente es un tema también del que vamos a seguir platicando a lo largo de este programa, pero este semáforo epidemiológico que también ha sido muy cuestionado por gobernadores, sobre todo del norte, tu estado ya está en naranja, digamos que ya está en un riesgo de estabilidad alto. Todavía ya no máximo, pero en alto, con lo cual ya se empieza a reabrir, digamos que va a ser el tema que vamos a platicar ahorita en el siguiente bloque. ¿Cómo ves este semáforo y eso de que ya es de repente en una semana pasó de rojo a naranja? Miren, yo insisto, ¿no? Y escuchando ahorita la conversación de Aide, no importa tanto el color, o sea, somos naranjas y después vamos a pasar a rojos y las condiciones o de verdad no se traza una ruta, no se unifican los criterios por parte de los diferentes niveles de gobierno. Claro, hay que hacerle caso al gobierno federal, claro que hay que escuchar también y atender las propuestas que dan los gobiernos en los estados, claro que hay que escuchar también lo que hablan, lo que dicen los alcaldes de los diferentes municipios para tener una unificación. Creo que nos estamos preocupando muchísimo en qué nivel está nuestro estado, en qué color está nuestro municipio, cuando al ciudadano le debemos de decir, le debemos de trazar una ruta única, porque en cualquier momento, si son blancos, van a pasar a verdes, y son verdes a naranjas, y naranjas a rojos. Yo creo que eso no es lo importante. El ciudadano necesita tener las ideas claras, el ciudadano necesita escuchar a su gobierno federal que ha construido los mecanismos necesarios, escuchando a los estados, escuchando a los municipios, tomando a consideración todas estas opiniones para tratar una sola ruta, y que no se diga la ruta que marca el gobierno federal, ni el gobierno de los estados, ni los municipios. Todos los mexicanos necesitamos de verdad que haya una unificación en estos criterios, que es mucho más importante ser responsables y todos conducirnos, ¿no? Con algo que nos estén presentando, pero que sea desde el punto de vista de una conveniencia social, y una conveniencia en ningún otro sentido. Creo que la ruta o los colores por donde nos estamos yendo son incorrectos, y creo que es momento de verdad de trazar una ruta donde el ciudadano le tenga claro qué es lo que debe de hacer, cómo debe de comportarse, cuáles son los motivos. Déjenme hacer una pausa y yo te regreso también con Carlos, con Paola y con Aide para escuchar sobre el tema del semáforo, pero también para hablar ya sobre lo que sigue, y lo que sigue es evidentemente reabrir las economías de los municipios que se han quedado pues prácticamente con ingresos muy bajos por cómo se ha frenado el turismo, cómo se ha frenado toda la economía local. Hacemos una pausa y regresando de esta retomamos la conversación aquí en Punto y Contrapunto. No te vayas.